Dice la palabra del Señor que por la transgresión de un hombre entró la muerte. No fue Dios el culpable de la ruptura de la comunión entre Dios y los hombres. Quien rompió esa comunión fue el hombre a través de su pecado, fue el hombre a través de la desobediencia. Y por cuanto fue un hombre el que destrozó esa relación con Dios, tenía que ser otro hombre el que viniera a darnos vida, el que viniera a pagar por la resurrección de cada uno de nosotros. En Filipenses 2:8 dice que estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tuvo que hacerse carne, tuvo que despojarse de su inmunidad al dolor. Y quienes afirmen o crean que Dios no comprende nuestro dolor están completamente equivocados. Jesucristo renunció a su inmunidad al dolor. Él es conocido como el varón de dolores. Él fue coronado con espinas. Y el día de hoy estudiaremos lo que simboliza esa corona de espinas. No hablaremos de una diadema ni de una corona de oro llena de incrustación de gemas preciosas. Hablaremos de un rey que utilizó una corona de espinas. Esto no fue algo incidental, esto no fue algo accidental que Jesús haya sido coronado con espinas. Aunque la idea de coronarlo con espinas surge de una burla cruel, de un acto malévolo de odio y de rebelión del hombre, el que Jesús haya sido coronado con espinas tiene un mensaje, mis amados hermanos. Simboliza algo que es indescriptiblemente glorioso, indescriptiblemente maravilloso, mis amados hermanos. Y la porción de la Escritura que analizaremos hoy nos lleva a la escena donde Jesús se encontraba frente a Poncio Pilatos. Sabemos que Jesús fue llevado a Poncio Pilatos. Cuando nosotros hablamos de estos personajes, estamos hablando no de personajes de ficción. Poncio Pilatos existió en la historia, es un personaje completamente histórico. Flavio Josefo, el famoso historiador judío del primer siglo, un historiador que no era seguidor de Jesús, que no creía en el evangelio de Jesús, él escribió acerca de Jesús, escribió acerca de su juicio y de su crucifixión. Amén. Jesús se encuentra ante Pilato y Pilato se lava las manos porque él no quería tomar el peso de una enorme decisión, pero al momento de lavarse las manos él estaba decidiendo no intervenir a favor de Jesucristo y permitió que Jesucristo fuera azotado. Los encargados de lastimar a nuestro Redentor no era gente improvisada. Eran soldados romanos expertos en aplicar dolor a sus víctimas. Ellos tomaron un fiero látigo, ¿verdad? Y con incrustaciones de hueso y de metal destinado a encajarse en la carne de la víctima, y al ser traccionado desgarraban la piel, exponiendo los músculos, exponiendo las venas, los nervios. Cuando los hombres que eran sometidos a este cruel castigo no eran lo suficientemente fuertes, muchos morían mientras eran azotados. Generalmente eran dos soldados. Amarraban a la víctima de forma que su espalda quedara plana, ¿verdad? Así aplanada. Uno de ellos comenzaba de la parte superior de la cabeza hacia abajo y el otro comenzaba desde abajo hacia arriba. Eran dos que eran expertos en esto. La carne de nuestro Señor Jesucristo fue lastimada como no tenemos idea en la actualidad. Al terminar de ser azotado, pusieron sobre su espalda un manto escarlata y una caña de bambú en su mano para mofarse de él.
para humillarlo. Dice que le colocaron una corona de espinas, que se la injertaron en la frente, y dice la palabra del Señor que después con palos le golpeaban la cabeza. Vamos a ver Marcos 15, del 17 al 20. Y dice, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. La corona de espinas fue clavada en la carne de la cabeza de nuestro Salvador. Pero esto no fue un incidente, esto no fue un accidente. En esta corona de espinas se encierran unas cuantas verdades, unos cuantos misterios. Y lo primero que vamos a hablar es el misterio de esa corona, el sagrado misterio de esa corona. ¿Qué simbolizaban las espinas? Las espinas bíblicamente simbolizan la maldición que está sobre la humanidad, la maldición que está sobre mí, la maldición que está sobre cada uno de los hombres como consecuencia del pecado. Cuando Dios creó esta tierra, cuando Dios creó a la humanidad, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, no existía una sola espina, mis amados hermanos. La primera rosa que floreció no tenía espinas. Cuando Adán quería una zarzamora, no tenía que preocuparse por los tallos llenos de espinitas, ¿verdad? Las espinas llegan como resultado de la maldición, de la desobediencia. Leamos Génesis 3, versículo 17, que dice: maldita será la tierra por tu causa. ¿Por la causa de quién? Del pecado de Adán. Así Dios le está hablando a Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora escuchemos lo que dice el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Mis amados hermanos, las espinas y los cardos comenzaron a crecer sobre la tierra hasta después del pecado original, hasta después de la caída del hombre. Antes de eso no existían espinas ni cardos. Las espinas y los cardos son los signos de la maldición del pecado sobre la humanidad, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Jesús llevaba esas espinas, Él llevaba esa corona como consecuencia del pecado del hombre. Él llevó esa corona en su cabeza como consecuencia de llevar nuestra maldición, de llevar nuestro pecado, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones. Él estuvo dispuesto a ser colgado en esa cruz, teniendo como corona una corona de espinas. Amén. Esto simboliza que Jesús llevó esa corona porque Él cargó con esa maldición. Las espinas de esa corona que Jesús llevó sobre su cabeza nos hablan de tribulación, amén. Nos hablan de dolor y nos hablan de muerte a consecuencia del pecado del hombre. ¿Tiene usted dificultades, mis amados hermanos? ¿Ha sufrido dolor? ¿Conoce la enfermedad? Todo esto es consecuencia de nuestro pecado. Muchos de los problemas en los que estamos en ellos a consecuencia de nuestras malas decisiones. Amén. Y no importa que también usted pueda estar el día de hoy o piense que está ahora, sin importar cuál sea su ocupación, mi amado hermano, vamos a estar trabajando en un campo espinoso, ¿verdad? Tarde o temprano enfrentaremos ese aguijón en la carne. Muchos de los jóvenes no saben lo que es el tener dolor de rodillas, pero algún día lo sabrán, ¿verdad? Todos enfrentaremos en algún momento dolor y sufrimiento, porque estamos en un mundo caído. Amén. Y todo esto viene a consecuencia del dolor. La segunda verdad se encuentra en el misterio salvador.
esa corona. Y aquí hablo en sentido figurado, habrá quien pueda torcer mis palabras. No estoy diciendo que la corona nos salvó, es el portador de la corona el que nos salva, amén. Estoy hablando en sentido figurado, por eso cuando digo el misterio salvador de la corona. ¿Por qué Jesús tenía que llevar una corona de espinas? Porque Dios nos estaba enseñando a través de eso una lección. Aquel que no conoció pecado, o sea Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para esto leamos 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que mi corona de espinas, mi pecado, mi maldición fue puesta en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo recibió el castigo que yo merecía, el castigo que usted merecía. Por cuanto yo soy un pecador y ustedes son pecadores, y tan seguro como estamos nosotros aquí, puedo decir que nuestro pecado será castigado, mis amados hermanos. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado, mis amados hermanos. Dios nunca ha permitido ni permitirá que un solo pecado quede sin castigo. Su pecado, mi amado hermano, mi pecado, debe ser castigado. Y hay una sola pregunta: ¿quién será el que pague ese castigo? ¿Seremos nosotros o será Jesús? Ningún pecado pasará por alto. El pecado o será perdonado en Cristo o será castigado en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Pero el pecado nunca quedará impune, mis amados hermanos. Por esta razón la Biblia dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Él fue coronado con nuestros pecados, con nuestra maldición. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Números 14:18 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, mis amados hermanos, tendrá por inocente al culpable. El culpable pagará por su pecado si es que no acepta a Jesucristo como su Salvador. Esos pecados solamente serán perdonados si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Si no lo aceptamos, entonces tendremos que enfrentar las consecuencias de rechazar a Jesucristo. Ahora hablemos sobre el monte Moria. ¿Sabe usted, mi amado hermano, en qué lugar Jesucristo se ofreció en sacrificio por nosotros? Jesucristo fue coronado, fue crucificado, portando una corona de espinas en el Calvario, en el Gólgota. El Gólgota se encuentra en una cadena montañosa del monte Moria. Y podríamos preguntarnos: ¿dónde se encuentra el monte Moria? Bueno, sobre esa cadena montañosa se encuentra el templo de Jerusalén. Sobre esa cadena montañosa se encuentra el Calvario, donde Jesucristo fue crucificado. Ahí se encuentra el Gólgota. Los corderos de sacrificio eran sacrificados en el monte Moria, en la salida de donde se encuentra el templo. Amén. Jesucristo fue sacrificado por nosotros en ese mismo lugar. De este lugar nos habla Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22 se relata la historia de una de las pruebas más difíciles que Dios jamás haya dado a nadie. Esto sucedió muchísimos siglos antes de que Jesucristo naciera. Génesis 22:2, ahí Dios dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como verán, en el monte Moria hay muchos montes, ¿verdad? Para entonces Isaac, el hijo de la promesa, era un joven y robusto varón. Amén.
Abraham e Isaac fueron al lugar de sacrificio en el monte Moria. Isaac sabía que se tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados. Y mirando alrededor le dijo a su padre: Padre, aquí está la leña para el sacrificio. Tenemos todo. Tenemos la soga. Tenemos el cuchillo. Aquí está el altar. Padre, ¿a dónde está el cordero? Como padre puedo imaginarme a Abraham con esa angustia, con ese dolor. Que uno ama a los hijos. Pero Abraham amaba mucho a Dios y no estaba dispuesto a desobedecer. Y Abraham le dijo a su hijo: Hijo, Dios proveerá un cordero. Y subieron a la montaña y colocaron la leña en su lugar. Y nada sucedía. Entonces Abraham tuvo que decirle a su hijo: Hijo, tienes que confiar en mí. Hijo mío, trata de entender. Yo no entiendo lo que está sucediendo. Yo solo creo en Dios. Confío en Dios. Tengo que hacerlo, ¿verdad? No sé por qué. Dios simplemente tendrá que levantarte de entre los muertos. Tú eres el sacrificio. Dame tus manos. Levántate. Este fuerte adolescente pudo haber resistido a su padre anciano que ya tenía más de 100 años de edad. Mas voluntariamente se sometió, llegando a hacer esto una prefigura, una ilustración del sacrificio que Jesucristo daría por los pecados del mundo. Y cuando Isaac yacía en el altar, Abraham tomó el cuchillo, y cuando estaba listo para enterrarlo en la carne de su hijo, oyó una voz que le dijo a Abraham: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Yo he provisto un sustituto. Entonces Abraham alzó sus ojos y había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Estaba enredado con espinas. La palabra hebrea utilizada para ese zarzal significa espinas, se traduce como espinas. La cabeza de este cordero estaba trabada por esas espinas. Entonces Dios le dijo a Abraham: toma el carnero y sacrifícalo en lugar de tu hijo. Y ese carnero trabado en un zarzal, ese carnero coronado con espinas, llegó a ser el sacrificio, el sustituto de Isaac, que iba a ser sacrificado. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Imaginen este padre dispuesto a sacrificar a su hijo cuando ve que Dios provee un cordero para salvar la vida de su hijo. Sin lugar a dudas, se llenó de gozo. Pero Jesucristo se compara con ese cordero y dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dios le predicó el evangelio a Abraham hace muchos siglos, mucho tiempo antes de que Jesucristo naciera. Porque su hijo que iba a ser sacrificado se levantó y quedó libre. Mas el cordero coronado con espinas fue sacrificado. Este es el misterio salvador de la corona de espinas. Amén. Mis amados hermanos, si nosotros leemos la Biblia, si leemos la vida de Abraham, veremos que él a lo largo de su vida levantó muchos altares, ¿verdad? Realizó muchos sacrificios a lo largo de su vida. Pero Abraham nunca construyó otro altar después de este episodio, mis amados hermanos. Porque este altar era insuperable. Este altar era perfecto. Este altar ilustra el sacrificio perfecto, y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo sobre esa cruz, no hay necesidad de otro sacrificio, no hay necesidad de otro altar, porque con una sola ofrenda Cristo pagó por todos los pecados del mundo. Amén. Por tanto, el edificar otro altar sería blasfemia. Todo quedó pagado cuando Jesucristo dijo: consumado es, está terminado.
completamente pagado, está cancelada nuestra deuda. Amén. Jesucristo lo pagó todo y todo se lo debemos a Él. Mis amados hermanos, nuestro pecado nos mancha, mas Cristo nos limpia, ¿verdad? Él cargó con nuestra maldición, Él cargó con nuestros pecados, Él los llevó sobre su espalda y los clavó en esa cruz cuando Él estaba coronado con espinas. Ahí clavó nuestra maldad, ahí clavó nuestra impureza, nuestra inmundicia, nuestro pecado. Él tuvo que beber esa copa de dolor. Amén. Y por último, el último punto que quiero que veamos es el misterio de la majestad soberana de esa corona. ¿Cree que Jesús o cree que Dios no estaba en control de lo que estaba sucediendo? En Juan 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Era parte de su soberana voluntad, de dar su vida por las ovejas. En Juan 10, versículos 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto no fue un incidente. La muerte de Jesús no fue un accidente. Satanás no está en el trono. Él no manipuló todo. Jesús tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. De que Jesús haya usado una corona de espinas y haya ofrecido su vida por nosotros no fue incidental y accidental. Esto fue parte de un evento planeado en el corazón y la mente de Dios. Se tenía que pagar un rescate para salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Y fue por la soberana voluntad de Dios que el Cordero se entregó por nosotros. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús llevó esa corona, en su soberana majestad, en su soberana voluntad, cumplió lo que Dios había ordenado de antemano. Dios está en control de todo. Amén. Las coronas han sido un símbolo de autoridad. Carlomagno usó una corona valiosa, ¿verdad? Los historiadores, para referirse de él, se refieren como Carlomagno el Grande. Él poseía una corona octagonal. Cada lado de su corona tenía placas de oro incrustadas con rubíes, esmeraldas y diamantes, mis amados hermanos. Así era la corona de Carlomagno el Grande. Se dice que esta corona valía el rescate de un rey, que un rey era secuestrado, que era tomado preso. Esa corona tenía el valor suficiente para pagar el rescate de la vida del rey. Con cuánto gusto, con cuánto honor Carlomagno portaba esa corona. Se ponía su corona llena de oro y joyas. ¿Y cuántos reyes hubieran querido tener una corona así? Pero ni el más grande de todos los reyes de la historia hubiera estado dispuesto a sufrir la afrenta de ser golpeado, de ser desgarrado, insultado y humillado. Ningún rey que nos muestra la historia hubiera estado dispuesto a ofrecerse a usar una corona de espinas, a usar la corona de espinas de Jesús. Ningún rey, por más noble que haya sido, hubiera estado dispuesto a ofrecer su propia vida a cambio de la del más humilde de sus siervos. Solo nuestro rey estuvo dispuesto a pagar el precio y el desprecio para usar esa corona de espinas, para ofrecer su vida a cambio de la nuestra.
Ningún rey en toda la historia ha usado una corona con tanto significado como la corona de espinas. La soberana majestad de esa corona bañada con las gotas de sangre del Cordero Redentor. Pero no será la única corona que porte nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su segunda venida Jesús usará otra corona, una corona de paz, una corona de justicia, una corona de gloria. Y Él viene para imponer un reino que no tendrá fin. Él ha pagado el precio para que seamos ciudadanos de ese reino. Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar como agradecimiento? ¿Cuántos están dispuestos a darle amor? ¿Cuántos están dispuestos a darle agradecimiento? ¿Cuántos están dispuestos a darle fidelidad? Él dice: venid a mí. ¿Cuántos quieren rechazarlo? Si no lo quieren rechazar, quiere decir que tú sí quieres venir a Él. ¿Estás dispuesto a venir a Él? Vamos a ponernos en pie. Padre Celestial, en estos días mucha gente se va a las playas, se va a los balnearios, se van a embriagar. Después pasan lo que llaman una Semana Santa, viviendo todo un año lleno de pecado. ¿Creen que eso es suficiente? Vivir una Semana Santa, que todo el resto del año se la pasan transgrediendo tus leyes, pisoteando el sacrificio realizado en la cruz. En este día, la invitación que se ha extendido a este pueblo es que no tomemos como cualquier cosa, como cualquier evento X, el enorme y doloroso sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ningún rey haría lo que hizo nuestro Señor: venir, humillarse a sí mismo, tomar condición de siervo y entregar su vida a cambio de nosotros. Que muchas veces no hemos sabido agradecer, que muchas veces hemos vivido de acuerdo a los deseos de nuestra carne, tomando como cualquier cosa el sacrificio de Jesús. Muchos caminaron con Jesús, incluso uno de ellos le traicionó. Muchos de nosotros estamos aquí y decimos que caminamos con Jesús, pero a la primera de cambio, cuando nos ofrecen alcohol, cuando se nos presenta la oportunidad de pecar, actuamos de la misma manera que actuó Judas. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a reconocer que lo que hiciste en el Calvario no fue cualquier cosa. Ofreciste un sacrificio puro, lleno de amor. Al igual que Isaac pudiste haber dicho que no, pero al igual que Isaac, que se sujetó a la voluntad de su padre, así tú, Señor Jesucristo, te sometiste a la voluntad del Padre y dijiste: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a ser imitadores de Jesucristo y en cada oportunidad que tengamos digamos: Señor, no se haga mi voluntad. Yo quiero ir a ese baile a tomar y a vivir una vida de desenfreno, pero no
A ti no te agrada la alabanza de un hipócrita. Tú buscas hombres y mujeres, verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Y que no salgamos de aquí siendo gente perversa, como todos los demás, no, Señor. Que cuando salgamos de aquí volvamos a nuestra casa, volvamos a nuestra escuela, volvamos a nuestro trabajo, volvamos a nuestra realidad. Señor, no permitas que allá seamos una bola de hipócritas. La misma cara que tenemos aquí, las mismas palabras que usamos aquí, sean usadas allá, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. Que podamos ser verdaderos seguidores de Jesucristo, dispuestos a entregar también nuestra vida como un sacrificio para ti, Señor, donde no se haga nuestra voluntad, que podamos ser como dice el apóstol Pablo, que estamos crucificados contigo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, cámbianos. En esta hora, en esta hora te pedimos. Como decía ese canto, ese himno que tanto cantábamos en este lugar. Ven a nosotros, Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo. Tú dejaste tu trono de corona por mí. Al venir a Belén, mas a ti no fue dada la entrada al mesón. El pesebre te hicieron así. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él que esa sea nuestra canción, que esa sea nuestra oración.